A ver. Vamos a subir un nuevo videíto después de un par de semanitas, ¿no? Ups. Bueno, así para comenzar un poquito con humor. Sí, ha pasado más de una semana sin subir videos. Y eso se debe a que este semestre, mi penúltimo semestre en la universidad, fue bastante ajetreado. Tuve bastantes actividades que les voy a ir presentando en este video, que espero que ustedes puedan disfrutar, que puedan conocer cómo es ya estar casi saliendo de la universidad, en lo que ha sido todo este camino que se les he relatado en todos estos años, ya 5 6 años van a ser, y espero que lo disfruten. Recuerden suscribirse, dejar su like, compartir y todas esas cositas bonitas para que más gente se entere de que yo existo todavía, que hago contenido gratuito, que sigo haciendo clases en puntaje nacional para preparar la PAES y próximamente nuevas cositas que espero les guste a todos. Y así es que yo este semestre tomé en verdad 3 ramos. ¿3 ramos nomás? Sí, pero con una particularidad que necesito contextualizar. Yo soy parte de la generación 2020 y eso significa que a mí me tocaban dar ramos que se llaman proyectos de título. Antes, mis generaciones pasadas, una vez que tenían que terminar sus ramos de malla, como corresponde, debían hacer lo que típicamente hacían como vía de titulación, lo que llamaban el trabajo de título. Y en el trabajo de título, en esencia, estaban trabajando 3 meses en una empresa y además debían hacer una defensa de tesis del trabajo que hicieron, pero a costo de que cuando terminaban los ramos, todavía no estaban egresados y además trabajando con menor sueldo al que les correspondería como ingenieros. Entonces, esto generaba mucho atraso adicional en cuándo debían salir de la carrera para extenderse en verdad 6 años, como voy a salir yo, porque bueno, yo me planifiqué hace bastante tiempo para salir en mi sexto año, pero típicamente la carrera debiese durar 5 años y medio. Pero esta gente, digamos, las generaciones pasadas, luego de terminar estos 5 años y medio de ramos súper intensos, debían trabajar adicionalmente 3 meses más sin ser ingenieros propiamente tal, ganando menos y defendiendo después un trabajo que no necesariamente van a terminar ahí mismo. Entonces, para mí, Maya y todas las generaciones futuras hicieron esto que se llaman proyectos de títulos, cambiando lo que sería el trabajo de título, el TT, a hacerlo durante el mismo semestre. Y para cada una de las especialidades de tu título, en mi caso, como yo soy ingeniero industrial eléctrico, eléctrico industrial, debo hacer el proyecto de título de industrial y el proyecto de título de eléctrico. Y yo, al inicio, no pensaba que iba a hacer 2 ramos de proyecto de título al mismo tiempo, porque podrán imaginarse que si esto viene a reemplazar el trabajo final donde la gente se titulaba, tener los dos al mismo tiempo podría haber sido un poco pesado. Entonces, como yo ya sabía que me iba a planificar para salir en 2 semestres este año, inicialmente tenía en mente tomar un proyecto de título y después el otro. Pero uno de mis amigos, el Nacho, que ya han visto en otros videos, como el del semestre pasado, me convenció. Tenía un grupo para lo que sería el EvalPro, Evaluación de Proyectos, o en esencia el proyecto de título de mi generación, que ya era un ramo que existía para las generaciones pasadas, que era parte de la malla, pero a mí me lo transformaron en el proyecto de título. Eso implicó que yo lo tomara con el profesor Víctor Pérez Cotapos y la profesora Sonia Vera. Y el objetivo, como muy bien dice el curso, es efectivamente evaluar un proyecto en la etapa que éste esté. Podrán imaginarse que eso es bastante amplio, pero es la gracia del curso. Ya a estas alturas de la vida, todos sabemos más o menos cómo sumar 2 más 2, cómo hacer una integral, cómo hacer un flujo de caja, ingresos menos costos, todas esas cosas. Pero lo que no hemos tenido la experiencia es ponernos frente a clientes, ponernos frente a gente que necesita saber la viabilidad de un proyecto, saber si es que esta propuesta tiene sentido, va a ser económicamente viable, tiene problemas, cuáles son, etcétera. Eso no lo hemos hecho. Y el ramo, en verdad, estaba constituido para que tú estuvieras trabajando en grupos de 7 personas, un proyecto a lo largo de todo el semestre que debías postular a más de 50, o en el 50 en esencia. A la vez que estos dos profesores guías te iban dando todo el feedback de tus entregas y todo lo que iba ocurriendo,
tenías uno adicional que era el profesor guía, tutor guía, que era alguien más cercano a ti, que iba más pendiente, que estaba más al tanto de tu proyecto en particular, en tanto que los profesores que mencioné al comienzo eran la gente macro, las que te revisaban más a fondo, los que hacían más el feedback de las entregas. Y en mi caso fue Juan Carlos Nieto, quien fue este tutor guía que yo, si es que está viendo este video, le mando un gran abrazo porque fue una gran cooperación y una gran orientación en todo este proceso. Y en este grupo, que tendremos fotos por aquí apareciendo de la gente y qué sé yo, fue bastante ajetreado. Porque el curso tiene 4 entregas de informes muy detallados, demasiado. Teníamos presentaciones intermedias en clases, que eran presentaciones completas con mucho rigor, pero que no tenían nota, solamente sesiones de feedback con los profesores que comenté al inicio. Teníamos además las presentaciones intermedias oficiales, que eran 2 presentaciones, una al medio del curso, como a mediados del semestre, y una al final con todo lo realizado. Y después también, como si eso no bastara, se me agregaron 2 interrogaciones que eran reprobatorias. O sea, tú podrías haber tenido el mejor proyecto de la vida. El cliente hubiera salvado la paz mundial. O sea, hubiera curado el hambre, hubiera curado todos los males. Pero si tú en las interrogaciones individuales, donde te ponían un caso, una evaluación de proyecto ficticia, con más de 5 o 6 páginas de plan que debías solventar y salvar, saber qué identificar, qué cosas eran importantes, en 3 horas, sentado, un día, en la tarde, noche, cansado, si tú te echabas esas 2 cosas, reprobabas, o sea, tenías un 3,9, reprobabas todo el ramo. Entonces, el curso es una constante entrega, lectura, controles, todo, todo, y una sinfín de pega. Pero para dar completa definición y cómo fue en verdad la experiencia, les dejo esta extendida conversación con mi compañera y amiga la Nacha, que estuvimos compartiendo el ramo en su totalidad. Así que vayamos a verla y qué nos cuenta la Nacha. Muy bien, pues gente, estamos acá con Nacha, con la que les había dicho que iba a estar grabando esta parte de las opiniones de Valpro. Y bueno, primero que todo, gracias Nacha por darte el tiempo, por estar aquí, por aprovechar y hablar un ratito sobre qué fue este gran curso. Bueno, muchas gracias a ti, Diego, por la invitación. Bacán. Bueno, me presento. Bueno, soy Ignacia, todos me dicen Nacha. Eh, Estoy recién egresada, Yupi. Bien. Bueno, mi especialidad, yo me especialicé en ingeniería industrial, con mención en computación. Y es un equilibrio entre, bueno, el área operativa y el desarrollo de software. Y desde hace unos años conozco a Diego y tuve la oportunidad de ser compañera de equipo en el curso de evaluación de proyectos. Tal cual. Y de hecho nos conocemos primero por el Nacho, que él ya aparecía en otros videos y también va a aparecer en este, en el otro ramo de título, el spoiler. Y claro, nos conocemos por él, porque según yo, como Exacto, que recuerdo haberlo saludado el primer día de clases, el 2020, literal. cuando estábamos antes pandemia, como la prueba de diagnóstico de no sé qué. Nos saludamos y está ahí tú también. Y fue como, hola, ¿qué tal? Sí, fue bien loco porque nos conocimos literalmente el primer y único día de clase que hubo antes de que se fuera toda la cuarentena. Eh, Y yo pensaba que tú y Nacho se conocían de toda la vida, que eran cacha. súper amigos. Y después Nacho se nos presentó, después se fue y yo me quedé contigo, me acuerdo. ¿Verdad, po? Sí, Cierto. Qué justamente. recuerdos. Qué Sí, recuerdos. Y después nos volvimos a ver por finanzas. Que ahí volví a tomar en contacto con Nacho, años básicamente. después. Sí. Y ahí es que mantuvimos el contacto hasta el día de hoy, en verdad. Sí, justamente. Y lo que nos llevó finalmente a tomar este maravilloso ramo que fue Evalpro. A ver, ¿por dónde empezar? Como
Lo explicaría así, como ya se los dije a los chicos, como un grupo de trabajo de 7 personas. 7 personas que no todos nos conocíamos, unos que sí, otros que no. A ti, para empezar, ¿qué te pareció esto de hacer el gran grupo? O sea, 7 personas de una. Bueno, siempre trabajar con grupos grandes es súper desafiante. En este ramo lo bueno es que se da la oportunidad de elegir a tus compañeros Claro. y en ese sentido igual se agradece harto. Como que igual reduce como la ansiedad y la presión de, oh, con quién me va a tocar Mm, y, y todo eso. Que igual, claro, hay muchos ramos que son así y tienen sus pros, sus contras. En este ramo que ya es el final, igual se agradece tener como los compañeros de más de confianza, como por último, trabajar tranquilamente. sí, no, totalmente. De hecho, eso fue yo creo que la mayor paz mental que pudimos tener, porque si no habría sido ya un caos total. Porque todo empezó, ya hicimos los grupos por WhatsApp, no nos conocíamos ni nada, y después teníamos que elegir como 20 proyectos, como Además, además. Y después terminamos haciendo este de el que nos tocó, que era justo la cliente, tu madre, sobre la ciudad de la sal. ¿Cómo, cómo podrías describirlo? En simple, en síntesis. bueno, el proyecto era un proyecto que mi mamá hace años me estaba pidiendo que lo evaluara. Yo ni idea cómo evaluar un proyecto, ni idea. Y casi que quería que lo evaluara, aunque no lo evaluáramos en el curso, pero yo dije como ya, o sea, igual lo tengo que evaluar en algún minuto, y está la oportunidad de evaluarlo acá. Le propuse, bueno, el proyecto a los chiquillos les interesó, y bueno, el proyecto se basa, bueno, es como igual como medio confidencial, pero es un proyecto turístico relacionado con residuos de sal de la producción del litio. Mm, Entonces, el proyecto en sí, bien desafiante, no es un proyecto estándar, no es como un proyecto que vas a encontrar en un caso de un libro, se aleja mucho de eso, tiene muchas aristas, demasiada interpretación, porque no es algo que se pueda ver de una sola forma, o sea, está la visión del cliente que tiene una mirada mucho más artística, como más holística, y nosotros como igual súper ingenieros, súper cuadrados, que como que lo más que nos costó fue aterrizar el proyecto, mm. en realidad en ese sentido. Sí, o sea, aquí para que también la gente tenga una noción, como cada persona, cada equipo de no sé cuánto, éramos muchos, según yo, no dimensionó cuántos equipos de Valpro hay, pero según yo, como, no sé, siento que, ¿cuántos habríamos sido? 30 en total, así como todas las secciones, 40, 30, como que Claro, pasa, tienen como pasa 10 muy piola, secciones. como muy piola la cantidad de gente, pero somos muchos, Claro, creo que terminaron siendo como 10 secciones y habían como 5 grupos por sección. claro, ha sido una locura. Entonces, si no, la cantidad de proyectos, volviendo al tema de los proyectos, claro, nosotros nos daban una lista, bueno, nosotros nos pedían proponer, postular proyectos Mm, y también habían proyectos que proponen los profesores. Y de eso uno hay que postular, de esos te lo asignan y bueno, hay proyectos de todo tipo en realidad, mm. como para todos los gustos. Y bueno, cada con sus pros, sus contras, y al final depende mucho cada uno. Sí, de hecho, en nuestro caso, como decía la Nacha, era un proyecto desde cero. O sea, el gran desafío era, como también decía, y como comunicar esa visión de la fundadora, de quien quiere una visión desde cero de un proyecto y nosotros traducirlo en números. Entonces, literalmente el gran desafío, yo creo que una de las cosas que podríamos como sacar de todo esto es cómo partir de cero. Onda, es emprender es un cacho. Es una cantidad de pega que uno no se da cuenta y nosotros que ya lo hicimos de forma más, o sea, como, digamos, ordenada, en el escritorio, qué sé yo, pero en la práctica ponerse a emprender es una cantidad abrumadora de información, de cosas y nosotros éramos 7. Así es. Sí, porque claro, el proyecto
De hecho, partió como un sueño, después fue la idea y era muy amplio también. Era Mm. como, tenía demasiadas ramas, nosotros empezamos tomando varias ramas y nos dimos cuenta ahí que había que irlo acotando, acotando, Un harto poquito, pivote. un poquito nomás. Sí. Y sí, no, en realidad cualquier proyecto, por muy simple que se vea, al final termina siendo mucho más complejo de lo que uno se imagina. O sea, cada detalle, cada cosa, todo al final, todo se podría traducir a números. Mm. Cada cosa depende, hay cosas, muchas cosas que dependen de otras, también muchas interacciones también, no sé, con el entorno, con el ecosistema y con todo. En realidad es como una maraña de cosas que hay que Vaya, considerar increíbles. sí, pero al fin y al cabo fue harta pegas, fue harto pivoteo, pero salió acá, o sea, salió humo blanco, maravilloso todo. Pero igual de todas formas, quería preguntarte sobre cómo viste la dinámica en sí del ramo. Hablamos ya como del proyecto, pero del ramo de las entregas, de las pruebas que teníamos entre medio. ¿Qué te pareció toda esa dinámica, ya como del curso burocrático, por decirte? En ese sentido, muy, muy intenso. Yo creo que, o sea, sí, por lejos el ramo más intenso que he tenido, o bueno, que tuve en la carrera. Sí, Ya. una cantidad, pero eh, muy alta de, en realidad, de evaluaciones, porque, bueno, teníamos el proyecto, que teníamos entregas parciales. ¿Cuántos fueron en total? ¿Cuatro? Cuatro. ¿O tres? Sí, Informes, sí, cuatro. cuatro informes, cuatro informes. Claro, cuatro informes y dos presentaciones. Y lo que me pilló por sorpresa es, bueno, todo, el tema de las presentaciones parciales, que eran todas las semanas prácticamente, Mm, y que no hubiera pauta. Había que más o menos adivinar qué hacer. Eso yo creo que siento que podría haber tenido mucha más estructura, mucha más claridad al principio. Ahí sí mm, consejo, hay que estar súper atentos como con las cosas que piden, porque bueno, está el programa, que se compone de cuatro archivos distintos, donde incluye calendario y es como un enigma descifrar el curso de por sí. mm, sí. Y pero igual, bueno, puntualmente lo de las presentaciones, sí, nos sirven un montón, te ayuda como a ir avanzando toda la semana, eso como que de eso se agradece, y como el feedback también que te dan los profesores como antes de la entrega, porque al final esas presentaciones son sin notas, o sea, te van a dar como punto, te van a quitar puntos de la evaluación, pero la presión es mucho menor. Mm, Y poder como presentar las ideas, como los aproximamientos que uno quiere hacerle al proyecto antes de la evaluación, como que sirve mucho. O sea, los profesores te pueden decir, no, por aquí va, o sí, por acá va, o podrían hacerlo de esta forma. Y de ese sentido sí se valora mucho ese tipo de instancia. Yo lo encontré súper creativo en realidad, nunca lo había visto antes y por ese lado es como súper positivo. pero es verdad. Pero la cantidad de cosas era como, eso tú decís, no me acordaba que al principio nosotros estábamos, pero de hecho, la primera presentación intermedia de clase, yo dije esto es una chacota, así, hagamos un paint y ya está, pero al final no. Claro, no era como cualquier cosita, no era como un paint o una imagen, era una presentación hecha, o sea, completamente formal, súper elaborada, 8 minutos, tenía que tener números, todo, Todo. todo, súper bien. O sea, imagínate estar haciendo, preparando una súper presentación toda la semana y para que después de esa presentación te bombardeen con 1800 preguntas y te hagan pebre prácticamente. Sí. Sí, eso era Eval Pro en pocas No, palabras.
Hay que tener cuero de chancho y decir y estar presente de que esto no es contra ti, es contra el proyecto, pero todo va mejor. Exacto. Sí. Si no, en realidad sirve mucho en ese sentido para formar como carácter, como que en verdad los comentarios de los profesores nunca van a ser contra uno, Mm, al final son cosas del proyecto y también son cosas del equipo, o sea, en ese sentido, al final, al final la responsabilidad siempre es compartida, el trabajo se está haciendo en equipo, pasa mucho que uno siempre se dividía todo y se tendría que echar la culpa como no, esto fue mala mía. mm, Y en ese sentido igual uno aprende como entender eso, como entender mejor como que al final es un proyecto de todo. sí. Y sobre eso último, creo que hay un elefante en la habitación que nos falta hablar, que son las evaluaciones individuales. Sí, Los casos exacto. aplicados, weón. Los Sí, casos no, aplicados. partimos el semestre, o sea, el curso parte denso cuando te dicen que dentro de pocas semanas tienes que hacer un control de un libro de no sé cuántas páginas, Además. además. Y, y el libro denso. O sea, eran Denso. 170 páginas, creo, Sí, eran muchas. muchas páginas, y entre eso tenías que estar haciendo un curso en línea, además, porque toda la semana tenías que ir completando módulos de este curso, que, Mm, bueno, que tenían cápsula, después una mini evaluación y así. sí. Y sí, no, al principio era como bien agobiante porque estabas como con la cabeza medio en eso, con el resto de la cabeza como metida en el proyecto. Y, y sí, no, sí se sentía la presión. Mm. Pero al final tampoco eran tan... ese tipo de evaluaciones chicas, que bueno, que valían la nada misma, valían como literalmente el 3% del ramo, Sí, bueno, nada. era, o sea, era como para tener haciendo algo, yo creo, como para que Mm, uno fuera como solito haciendo sus cosas, como repasando, en verdad eran cosas simples. Y, por ejemplo, el curso en línea era como muy parecido a lo que habíamos visto en finanzas. Era más que nada como refrescar los conceptos útiles para después aplicarlo a la evaluación del proyecto. En ese sentido, se agradece como que te den como por lo menos el material como para recordar ese tipo de cosas. Y el libro, no sé, el libro no siento que haya servido de mucho, la verdad. no. Porque la verdad es que, de hecho, como que los contenidos del libro sí pueden ser importantes como tenerlos presentes inconscientemente, qué sé yo. Pero en verdad, lo que valía era hacer un maldito flujo de caja libre leyendo en una prueba sentado 2 horas y media, 3 horas, en dos Ah, claro, yo no llegaba a la prueba. oportunidades. Y 2 oportunidades que si te lo echabas y te echabas todo el ramo, incluso si hubierais curado, no sé, el cáncer en tu proyecto. Sí, no, todavía no llegamos a eso, pero claro, lo más intenso del ramo, sin duda, fue la prueba individual, Qué donde no loco. había material para estudiar, todo era, todo era confidencial. Las Mm, pruebas de años pasados prácticamente, o sea, no existen, no tienes de dónde estudiar, tampoco tienes noción de qué te van a preguntar, qué va a ser. A lo más te dicen que es un caso de negocio, van a hacer varias planas de enunciado y ustedes lo resuelven. Pero eso es todo lo que te dicen. No te dicen si es que entra cierta materia o ciertas fórmulas. Nada, tienes que ir full preparado y con a la vida todo. prácticamente. Y con todo. Y con todo, sí. Si a mí en esa prueba, la primera prueba, me pasó que me enfrenté al enunciado. No me acuerdo cuántas hojas eran, pero creo que eran como 6 hojas de enunciado. La Sí. prueba estaba llena de gráficas, distractores, datos que no servían para nada. El caso no era para nada directo. Te pedían, y más encima como partía
el caso como tienes que estimar como los ingresos. Y de eso dependía todo el resto del caso. O sea, si no sacabas como eso, te quedabas como fuera. Mm. Y yo me acuerdo que me quedé pero completamente en blanco, así. Cero. Pero Sí. cero. Leí, No, leí la también. universidad primera vez, cero. En Cero. blanco totalmente. Y como que estuve como paralizada, como, ah, no, me eché este ramo, así como hasta aquí llegué. No. Pero dije, como que despabilé, me leí todo el enunciado de nuevo y tomé una decisión bien drástica. Fue como, ya no hay tanto tiempo, pero ya entendí más o menos por dónde va esto. Así que voy a hacer los supuestos, pero más Olímpicos, weón. olímpicos. No, pero digo, de verdad fueron olímpicos esos supuestos, porque fueron los más simplistas del mundo. O sea, simplifiqué el caso, pero al nivel más básico, Mm. onda, los ingresos son constantes, los ingresos son súper optimistas, 100% de capacidad, desocupación, pero total, así. Todo Ya. perfecto, mundo ideal. Pero fueron como tan fáciles porque como eran los mismos números, después como que era replicar todo, que terminé de hacer el caso. Ujú. Lo completé, lo terminé. Con mucho supuesto, después al final puse como la media explicación como, no, es que en verdad este caso como que hay que revisarlo porque igual los supuestos fueron muy optimistas y todo eso, bla, bla, bla. Pero salvé pero de manera épica ese caso. Qué maravilloso. Épicamente. Sí. Sí. Yo la primera vez que lo hice, no. Yo creo que me pusieron un azul morado por pena. Por no otra razón, porque en verdad yo no me ordené y eran como puros garabatos, puro número. Y que me haya sacado ese cuadrito uno que justito fue como lo que me impulsó a decir, ya, para el segundo caso, pero yo me preparo, voy a hacer una estructura mental, voy a hacer toda la cuestión muy ordenada. Y en verdad, pucha, gracias a que justo habían dado también una ayudantía como un caso de ejemplo de qué Mm. nos iban a preguntar y un poco la motivación que tenía para ya ordenarme y tener una estructura, aunque sea de puros supuestos como tú hiciste, ya por eso yo decía, por último que me aprueben por el orden, nada más. Sí, no, en realidad ese caso fue bien estresante. Yo me acuerdo que terminó el caso y llegué hasta a tener pesadillas con ese caso. Onda, Ya, sí te soñaba que me creo. sacaba mala nota, te juro, o sea, si quedé como, encima le quedé dando tantas vueltas como a los supuestos que había hecho. Sí. Y además que fueron 3 horas el último, o sea, o sea, Sí, no, y 3 horas y tanto, todo así, pero una intensidad brutal y después yo quedé como, Dios mío. sí, no, y igual en eso como que sabía en el fondo como, ya, si es que son justos, si es que en verdad valoran mis supuestos, porque no eran supuestos para el caso que era, no Ujú. era un supuesto descabellado. De hecho, terminaron siendo súper cercanos, solo Ya. que es un poco simplificado, como lo que querían. Pero no, ese día que llegó la nota yo pude respirar de nuevo, así. Hoy sí. Y saber que aprobé, como vi la nota, vi las 2 notas, vi que aprobé y que no decía ni un rojo, fue como, listo, Sí. soy libre. No, yo estaba con el tema de la titulación más encima, entonces para mí era como echarse este ramo, era un semestre de puro esto. Sí, Entonces era como igual, como, oh, no puede no, ser. mira. Se acabó por Sí, fin. Eh, sí. y con eso, Nacha, como también cerrando toda esta experiencia, ¿qué te llevas del ramo? ¿Cuáles son tus ya últimas impresiones de todo lo que fue toda esta maravilla, toda esta experiencia? Y, sí, una experiencia muy demandante, Ujú. súper exigente, yo creo que es por lejos el ramo más exigente que tuve. Creo que igual fue como cosa de nuestra sección en particular, que sí como que nos pedían y como aún más, más allá, y aún más, más allá. Como de que, sí, o sea, si uno toma este ramo hay que ir como más o menos preparados para eso, Mm. pero al final se entiende que es por tu formación, o sea,
te, te saca de tu zona de confort en ese sentido, te pone a prueba totalmente y igual se valora mucho como, como que al final lo que busca el ramo es como ponerte a pensar, como entender bien las cosas, como, porque, bueno, ya era un ramo donde toda la parte técnica, o sea, como de desarrollar ejercicio, ya la teníamos. Ahora lo que quería el ramo era que tú supieras aplicar las cosas. Claro. Y en ese sentido fue duro, pero sí se aprendió un montón. Como que uno en este ramo se aprende como más por los porrazos que, que por otra cosa. Sí, Pero bueno, otra forma de aprender. Pero sí. sí, oh, Tú, estuvo bueno. interesante. Bueno, se superó, pero por todos lados. Pero sí, o sea, uno se lleva bastante. Mira. Oye, y en verdad, qué bonita forma de cerrar. Muchas gracias, Nacho, por el tiempo, por la disposición y creo que queda bien claro que Valpro es el ramo. Si lo pasáis, nada es imposible, weón, ni una wea. Efectivamente. Bueno, Así muchas que, gracias de nuevo, Diego. entonces sí, como pudieron haber escuchado, Valpro fue una experiencia completa. Completa porque, como muy bien dijo ella, sabemos muy bien hacer los numeritos, pero ponernos en la piel de quien debe pasar de una idea basal que no tenía nada a numeritos fue toda una experiencia y creo que yo en lo personal lo valoro mucho porque fue una experiencia exigente, que es para lo que al final uno está estudiando y tiene el honor, el privilegio, la fortuna de ponerse en esta presión que no todo el mundo puede y por tanto yo al fin y al cabo agradezco que se nos pongan aprietos porque ya estábamos muy acostumbrados a tomar una pauta y hacer para estudiarla para una prueba. Entonces sí, este ramo es parte de la madurez. Entonces, ahora el siguiente proyecto de título fue el de eléctrica, que tuve que darlo con el profesor Felipe Núñez, y este tenía, cito, el objetivo de desarrollar un proyecto de la especialidad donde los estudiantes aplican las competencias adquiridas en los cursos mínimos de la especialidad. Sí, se repite la palabra especialidad dos veces. Por ello, la dinámica del curso se estructuró así. Partíamos primero formando un grupo de 5 personas, ilustres. En mi caso, ya todos los conocen. En el caso de Valpro no han sido parte de mis videos, pero sí todo el resto de las personas que voy a nombrar. Ha estado el Nacho, estaba el Mati, estaba el Pancho y estaba el Toño. Todos ellos han aparecido en algún momento en mis videos y fue muy bonito de alguna forma cerrar todo este proceso de eléctrica más duro con ellos 4 y conmigo, el quinto integrante. Entonces, al conformar estos grupos que habíamos hablado ya de antemano, en vacaciones digamos, lo que hacíamos era postular a distintos proyectos que el profesor, junto a contrapartes muy relacionadas con la universidad, proponían para el curso. En mi caso, fue la del desarrollo de una boya inteligente de bajo costo que permitiese el registro de mucha data en las costas, en los mares, en los relaves, por ejemplo. Entonces imagínense aquí una imagen estándar de una boya inteligente que va tomando información y la va enviando a una central, que era precisamente lo que nosotros debíamos optimizar y llevar a cabo en nuestra práctica, en nuestro diseño, que es muy interesante, porque al final una boya de este estilo es relativamente barata de hacer, como lo hicimos nosotros, con componentes de bajo costo, pero de una utilidad tremenda, sobre todo si es que necesitamos medir cómo se está comportando el mar, cómo se está comportando un relave en una minera, y como ustedes saben, la minería en Chile es la industria más grande que tenemos, por tanto, tiene una pertinencia muy importante, sobre todo si es que estamos pensando en estos rubros, pero claramente una boya, que en esencia es un flotador con muchos sensores y sensores de ustedes pueden ser de temperatura, de pH, de lo que ustedes piensen, si es pertinente para saber cómo se está comportando esta zona a la distancia, es muy importante que sea fácil de diseñar, fácil de estudiar y fácil de reportar esta información. Por eso el proyecto en sí era, la verdad es que muy motivante, además que los cabros
fue muy bacán toda la experiencia. Luego, a cada uno de estos grupos que ya nos separamos, que a cada uno se les asignó un proyecto, debían hacer en clases una clase, porque eran distintos tópicos. En total éramos 8 grupos y a nosotros nos tocó la primera clase, que era de una temática particular sobre el desarrollo de proyectos. A cada curso, a cada proyecto, a cada grupo, quiero decir, le tocaba una temática, y en nuestro caso fue lo de los TRL, o Technology Readiness Level, o el nivel de madurez tecnológica. ¿Qué quiere decir? Es una escala relativa que tiene 9 etapas, como están viendo en la imagen, donde la gente y el investigador del grupo clasifica en qué estado está el proyecto que se está evaluando, desde una idea, desde un prototipo hasta un producto ya comercial. Y eso se usa actualmente en la industria, en la postulación de fondos, para saber, oye, si yo soy un ente privado, por ejemplo, llamémosle la gente del centro de innovación que está en la universidad, que fomenta fondos concursales para que startups, ideas, semillas puedan prosperar. Oye, quiero saber en qué punto de tu TRL, en qué punto de tu Technology Readiness Level, en qué madurez está tu proyecto, cuánto riesgo estoy asociándome a la hora de invertir. En verdad, si yo pongo 1 millón de pesos, ese 1 millón de pesos podrá ser rentable o podrá ver frutos el día de mañana. Tal vez estoy arriesgando a perder esa plata, pero ¿realmente te ayudará a desarrollar el proyecto? Esas son las cosas que nos ayuda el TRL para simplemente darle una regla general a lo que estamos evaluando. Entonces, tras estas clases, que nosotros fue, como les decía, la del TRL, nos tocaba hacer una pequeña presentación de una carta Gantt, en esencia. Como están viendo en la imagen, estamos planificando cómo se iba a estructurar muy a nivel macro nuestro proyecto, desde lo que sería una propuesta conceptual, que es cómo nos imaginábamos toda esta voz inteligente, hasta un final cierre de proyecto donde teníamos que finalmente dar con los informes, con el registro, cómo nos fue con las pruebas, todos los problemas, todo el trabajo futuro, etcétera. Porque además de Felipe Núñez, él fue nuestro profesor. ¿Por qué? La contraparte con la cual nosotros íbamos reportando los avances a lo largo del semestre y con esta carta Gantt que le íbamos mostrando fue Mario Torres. Él era parte del centro de investigación y donde le íbamos diciendo, no, mira, tenemos estos problemas, no, mira este retraso y qué sé yo sobre cómo fuimos desarrollando. Y ya, luego de esta presentación de clases, presentación de la planificación, que le servía tanto al profesor como a la contraparte para tener un calendario, éramos totalmente libres para que nosotros mismos, como ingenieros ya en teoría bien hediondo y bien profesionales, pudiésemos ir desarrollando este proyecto a lo largo del semestre por nuestras cuentas. Además, con esto, yo opino que fue una idea muy interesante, porque nos dieron la libertad para tomar nuestras riendas a nuestro propio proceso sin tener cosas intermedias obligadas o algo por el estilo, sino que coordinando como sería un trabajo con una misma contraparte diciéndole, tenemos esta entrega, definamos cuándo son los plazos, qué queremos ver, qué quieres ver, etcétera. Nosotros íbamos trabajando con Mario y la relación que se dio fue muy amena, fue muy bacán, y de antemano le doy las gracias a él si es que está escuchando esto. Hola. Eso sí, debo decir que como a mediados términos del semestre hubo una interrogación que no fue la gran cosa. Yo consistía en las clases que hicimos todos los grupos y hacer preguntas respecto a eso. Pero en la práctica, la verdad no fue muy complicado, porque para estudiar para ella, bueno, yo estudié todas las clases de mis compañeros, hice pruebas ejemplo con ChatGPT y otras inteligencias artificiales para entrenar, para hacerme preguntas a mí mismo, pero además en la misma prueba del curso, el profesor permitía usar internet, permitía usar apuntes, permitía usar todo lo que tú pudieras pensar, y las preguntas eran muy similares a las que yo generé con ChatGPT, entonces fue como, no fue muy difícil, la verdad. Entonces, todo este, todo este proceso, la verdad es que fue muy estimulante, muy entretenido, el grupo funcionó muy bien, nos repartimos la pega adecuadamente, y por eso desde un día en el que estuvimos desde, en esencia, las 10 de la mañana hasta las 2 de la noche. Mis compañeros se quedaron hasta más tarde y yo me tuve que ir. Y ahí tuve que compensar con un trabajo adicional después, pero ellos se quedaron hasta las 2 de la mañana, un día sin terminar, o sea, terminándolo todo a esa hora, para que nosotros sabíamos que íbamos a llegar ese viernes
porque fue un viernes desde las 10 hasta las 2 de la mañana, y íbamos a terminar, sí o sí. Y se logró. La olla registró los datos, la olla logró dar con todo lo que necesitamos en muy gran medida. Hubieron cosas que simplemente por tiempo, por retrasos de los envíos, no pudimos hacer, no pudimos completar, nos quedamos sin tiempo, especialmente pensando que esto es un ramo de semestre sin horas infinitas de trabajo. El desempeño y todos estamos muy de acuerdo con que fue muy bacán, muy gratificante. Pero no quiero robarle sus palabras porque ahora cada uno de mis compañeros les va a decir qué les pareció el ramo. En cuanto a lo positivo del curso de proyecto de título, diría que fue la naturaleza del proyecto mismo que nosotros seleccionamos. Esto de hacer una boya con sensores y que transmite información, yo diría que fue el proyecto más entretenido de todos los que habían disponibles para elegir. Y eso ayudó a que la pasáramos súper bien. Y también rescato el grupo con el que me tocó. Eh, uf, se- Me tocaron unos compañeros increíbles, que eran secos y que tenían como su propia manera de aportar al desarrollo del proyecto. Y además que tirábamos la talla aquí y allá y fue súper ameno, se armó un buen ambiente, se armó una buena experiencia de trabajo y entre todos hicimos que se la pasáramos súper bien. Entonces eso es lo que rescato, lo positivo, la parte social y la naturaleza del proyecto mismo. Pero en cuanto a los ámbitos negativos, no, como ramo super penca, el profe nunca estuvo ni ahí con el desarrollo del proyecto, nos evaluó de forma injusta, a nosotros en particular en realidad, se descriterió al momento de evaluarnos. Y yo diría que, o sea, a ver, de partida este ramo no debiese reemplazar el instrumento de titulación original, que era el trabajo de título, porque el trabajo de título permitía cosas como un trabajo remunerado, con experiencia en la industria real y con la posibilidad de hacer networking, y todo eso se perdió con este ramo, y es terrible. Eh, y no lo reemplaza, o sea, un ramo que pesa lo mismo que cualquier otro nunca va a poder reemplazar algo así. Entonces eso es nefasto, primero, y además, a diferencia de otros proyectos de títulos de las otras especialidades, el nuestro tuvo cero contacto con empresas. Tengo entendido que, o tengo compañeros que hicieron el proyecto de título en computación, que la misma empresa los llamó para ofrecerles si querían continuar desarrollando el proyecto. Eso lo encuentro genial. Eso está súper bien. Y aquí no nos tocó eso, aquí nosotros no tuvimos contactos con empresas o muy poco. Creo que habían dos proyectos solamente que tenían contacto externo. Pero aquí fue solamente hacerle trabajo a los laboratorios del Departamento de Ingeniería Eléctrica y, y no se desarrolla más allá, pues ninguno de los proyectos se van a desarrollar más allá y no hubo esa experiencia, esos contactos, es terrible. Es terrible como ramo. Yo igual tiene espacio para mejorar, incluso dentro de sus limitaciones, pero no, no es buen instrumento de titulación. Pero la pasamos súper bien. Para mí, proyecto de título ha sido el mejor curso que he dado en la universidad, ya que por una parte éramos un grupo de 5 personas que éramos 5 amigos. Yo hay gente del grupo que conozco del preuniversitario, cuarto medio, y también somos 5 cabros que somos, no quiero sonar poco humilde, pero somos buenos, tenemos capacidades para desarrollar buenas cosas, nos va bien en la universidad, entonces es bacán tener que, ok, somos 5 cabros que de verdad podemos hacer un proyecto muy bueno. Y se dio, logramos un proyecto bacán. Y aparte a mí también me gustó el ramo porque a mí me gusta hacer cosas prácticas, soldar, diseñar 3D. Yo soy de ingeniería, de la especialidad del Major, de la Católica, de robótica. Y yo siempre había entrado con esta idea de poder hacer cosas más prácticas, manuales, que es algo que no va a hacer en el colegio, y en mi colegio al menos. Claro, yo cuando entré a la universidad en 5 años he tenido tan solo, por el parte de robótica, un curso donde veía cosas más prácticas o dos. ¿De cuántos? De 40 que doy. Y fue una excepción para mí en cuanto al en cuanto a la especialidad de robótica en la UC. Pero al menos acá con proyecto de título, al menos cuando ya me estoy yendo, tengo esa experiencia práctica. Yo soldé harto, mucho este proyecto, los cabros saben. Hice el diseño 3D. Entonces pude
quitarme un poco ese antojo que siempre había tenido de poder hacer puras cosas prácticas y sin que un enunciado, algún proyecto, o, digo, perdón, alguna tarea me dijera, sino cosas que yo veía y decía, ah, ya necesito solucionar esto. Entonces eran problemas que yo mismo planteaba y yo mismo lo solucionaba de cosas de forma práctica. Espero que se entienda eso. Y también súper disfrutable el ramo con los cabros, o sea, con amigos, harto hueveo, tirar la talla y incluso un día nos quedamos 16 horas trabajando y todos titeamos la talla, entonces se pasaba súper, súper bien. Eso. El ramo en sí no es bueno. Para mí fue el mejor ramo porque se me dio esta libertad y aparte estuve con compañeros, pero sí hay que reconocer de que el ramo está pésimamente organizado. Se tiene proyectos de desarrollo de 4 meses y en la práctica uno tiene 2 o en nuestro caso como 1 mes y medio para desarrollar, ya que se demoran en entregar las platas, en entregar los elementos para hacer la manufactura, en nuestro caso de la boya, etcétera. Y depende mucho de qué proyecto te toque, ya que no todos los grupos hacen el mismo proyecto. Entonces hay grupos que ni siquiera tuvieron apartado práctico, creo, en su proyecto. Probablemente de eso hablen más los cabros, pero esa es mi impresión del proyecto Tiro y fue un gusto haber sido con los 5 cabros y agradecerles de corazón de haberme, haber trabajado tan bien y que gracias a todos salió un proyecto tan bacán como la boya que hicimos. Hola, mi experiencia en el curso fue en general muy buena. Creo que se logra de que el objetivo principal del curso sea la realización del proyecto, porque si bien existen otras actividades adicionales como la realización de la clase o la rendición de la prueba teórica, estas pasan a segundo plano y lo que prima, lo que es más importante y lo que a uno le dedica más tiempo es a realizar el proyecto como tal, lo cual es atingente entendiendo lo que uno podría esperar como proyecto de título. Así que en ese sentido está muy bien el curso. La realización del proyecto como tal fue muy entretenida, fue desafiante, pero con el equipo que se formó, esta fue una muy buena experiencia. Siempre primó la organización, la buena comunicación y el hecho de que tuviéramos una carta Gantt que nos diera una hoja de ruta que seguir durante las semanas del semestre fue una muy buena idea. Siempre estábamos viendo cada semana qué faltaba por hacer, qué se había hecho y cómo distribuíamos las tareas que faltaban por realizar. Así que nada, una muy buena experiencia, el equipo un 7, nada que decir respecto de ello. Y en cuanto a qué se podría mejorar del curso, creo que, como, bueno, es entendible, dado que es primera vez que se está realizando, creo que hay que mejorar un poco la organización en cuanto a la contraparte del proyecto, dado que al principio del semestre y durante todo este teníamos esta contraparte y teníamos feedback digamos, de su parte, pero al final del semestre se nos cambió un poco la contraparte y creo que eso podría haber sido mejorado y finalmente mantener la contraparte desde el inicio para así no generar malentendido al final. Pero en resumidas cuentas fue una buena experiencia que sí que tiene cosas por mejorar, pero va muy bien encaminado como curso y en lo personal yo lo pasé muy bien, aprendí mucho, así que buena experiencia. Bueno, a mí el proyecto de título me pareció un curso súper bueno, en el sentido de que nos ayudó a fortalecer muchas herramientas que generalmente no se trabajan en ciertos cursos, como por ejemplo el trabajo en el equipo constante, ya que este curso fue en un grupo de 5 personas en nuestro caso, pero estuvimos constantemente trabajando como si fuéramos un equipo real de trabajo de una empresa, por así decirlo. Tuvimos que organizarnos con los tiempos, organizarnos con las planificaciones, teníamos reuniones semanales, cosa que en general en los proyectos de los cursos no se da. Entonces siento que sí nos da como una pincelada, por así decirlo, de lo que es como el trabajo en el mundo laboral. Además, el proyecto que escogimos de la boya de telemetría fue un tema muy práctico. Entonces, sí nos ayudó como para poder, digamos, demostrar nuestras habilidades prácticas de programación, de las habilidades mecánicas para fabricar, etcétera, de eléctrica. Entonces pudimos aplicar todo eso y también siento que dividimos muy bien los trabajos. Entonces, cada uno tenía sus tareas asignadas y tenía unos tópicos relacionados. Entonces, no se cargó mucho el trabajo hacia una persona, sino que lo dividimos bien y eso hizo que, bueno, finalmente pudimos tener nuestra boya, que era nuestro proyecto,
funcionando de una forma correcta, así como lo habíamos esperado y lo habíamos planteado en un inicio. Entonces yo creo que por todo eso y muchas razones más, yo creo que es uno de los mejores cursos que yo he dado, al menos durante la carrera. Y de esa forma pueden ver que terminó los 2 proyectos de título. En esencia yo debería estar egresado, pero como yo les dije y les he comentado hace mucho tiempo, yo dejé un semestre más para planificarme. Pero lo que respecta a este ramo, puedo decir que fue un cierre muy bonito. Fue un cierre exigente, al igual que el otro proyecto de título de Valpro. Fue la evaluación de un proyecto pero en eléctrica. Mucho código, mucho soldar. El estaño lo tengo aquí en mis venas. Estoy a vuelo aquí, el cautín, soldando piezas una a una. Y todo el esfuerzo que implicó fue una experiencia, la verdad, muy, muy valorable. Y ver el proyecto final terminado es bonito. Porque uno se imagina lo práctico y lo útil que puede ser lo que se hizo. Y especialmente que lo que uno hace no es un juguete ya. Como ingeniero, como próximo a egresar, tiene un impacto real en lo que hace, tiene un impacto real en lo que se puede generar en el mundo y verlo palpable, ya sea en el primer proyecto donde logramos evaluar toda una idea de una persona que quiere un sueño, que quiere lograr algo bonito, algo económicamente viable, algo con compromiso de zona, así como también algo más técnico, pero que también tiene un impacto real en nuestro día a día. Tal vez no lo vemos tan cercano, porque esto está pensado para el mar, para un relave minero, pero de todas formas da para mucho que pensar que lo que uno hace tiene un impacto y por eso es muy importante siempre ser muy medido y comprometido y responsable con lo que termina haciendo. Entonces sí, eso fue esos 2 ramos de título. Pero como les dije, yo también tomé un tercer ramo que era correquisito de Valpro, que se llama gestión de operaciones. Y en mi caso lo tomé con el profesor Alejandro Macaulay, que el objetivo era entender las operaciones de una empresa más allá de solamente producir. Porque es importante saber que la producción, en verdad, si estamos viendo una planta, que si imagínense una gran industria, la producción termina siendo un punto estratégico en todo lo que hace. Por eso, este ramo viene a poner énfasis en que la producción debe ser eje central de lo que se hace dentro de una organización. Y para eso, el ramo se dividía en 4 grandes tópicos en el que estaba el análisis y diseños de producto y procesos, la gestión de la cadena de abastecimiento y por tanto la del inventario, la planificación y capacidad de producción considerando un plazo e incertidumbres, así como también el control de calidad. Como podrán ver, todo ello para decir finalmente la importancia de, por ejemplo, cómo se ve una planta de la figura que yo estoy mostrando ahora en pantalla. Porque el proceso en el cual se recibe, se almacena, se produce, se empaca y se despacha todo en una planta debe estar coordinado, debe estar en línea. Si es que estamos en distintas áreas y no nos hablamos entre sí, se va a generar descoordinación, se va a generar un desfase, se va a generar problemas al no entender lo que está haciendo la otra área con la mía. Y si queremos cumplir nuestros objetivos como organización, sea cual sea, debe haber un eje central en la producción y todos debemos colgarnos de este eje, de este palo que nos está finalmente sosteniendo a todo lo que estamos haciendo. Y toda organización finalmente tiene una meta. Y esa palabra la uso explícitamente porque a lo largo de este ramo se nos hace leer el libro La Meta, que consiste en una pseudonovela, por así decirlo, donde se presenta un protagonista que tiene un problema en una industria, en una planta, que está teniendo fallas de producción, retrasos, ineficiencias, y de a poco el personaje, de forma novelesca, como les digo, va descubriendo cuáles son los problemas, cuáles son las soluciones y cuál debe ser el objetivo finalmente que debe tener su planta, su organización para resolver todos estos problemas. Y en esencia, si queremos llevarnos algo del curso, es atender a los cuellos de botella, donde en verdad se generan retrasos, donde en verdad hay problemas de que el equipo o la planta, o digamos como la maquinaria que está en esa zona, en el cuello de botella, genera retrasos que no se pueden resolver, que deben ser enfocados, que tienen que sí o sí poner toda la atención en la organización para que ese cuello de botella, que como bien dice la palabra,
va a depender todo el resto del proceso. Y si nosotros ponemos la atención en otra maquinaria que funciona súper bien, pero queremos aumentarle más la producción, finalmente, si el cuello de botella no puede hacer cao o no puede recibir toda la producción de esa otra parte de nuestra planta, finalmente el resultado de lo que vamos a producir no se va a haber notado. Por eso, el curso pone como eje, oye, casi que filosóficamente, estudiemos donde realmente necesitamos estudiar. Estudiemos donde realmente necesitamos poner esfuerzo. Estudiemos donde realmente tenemos que solucionar los problemas. No usemos nuestro tiempo en ver otros lados que funcionan bastante bien. No, enfoquémonos donde realmente hay errores de producción, ineficiencias. Veamos qué está ocurriendo alrededor de toda esa zona. Si bien el libro, yo tengo ciertos reparos de cómo es la mentalidad de siempre ir a la meta, sí es bueno, como todo en la vida, rescatar lo importante. Y como les digo, lo importante de ese libro, sin lugar a dudas, es más allá del cuello de botella como término, sino enfocarnos en lo que realmente tenemos debilidades. Y en cuanto a las evaluaciones, teníamos controles en clases en esencia de asistencia para no descontarte ni perjudicarte, era simplemente para ver si es que estabas poniendo atención en clases y eso te daba un bono finalmente al examen final. También teníamos 2 interrogaciones, un examen, teníamos tareas que eran análisis de casos entre 3 personas y análisis ya tareas mucho más grandes de materia de número aplicada entre 6 personas. Entonces el ramo tenía una carga considerable dentro de todo, tareas constantes, lecturas constantes y todo con el fin de que tú pudieras aprender lo más que fuese necesario en este ramo. Que yo en verdad esta exigencia me gusta, por tanto lo valoré. Además que hay una metodología muy interesante que luego de cada interrogación el profesor te permitía revisarla sin la pauta, la prueba, hacerla toda de nuevo, identificando claramente tus errores y si tenías toda la prueba de nuevo correcta, te beneficiaban con más décimas a la nota final, lo cual se agradece porque finalmente te da la posibilidad de reparar tus errores, darte cuenta de qué pasó e indicarlo con una pauta, con un nuevo desarrollo que tú dijeras, oye, esto en verdad había que hacer, me equivoqué, etc. Y para probar necesitabas tener cada uno de estos ítems, digamos, las tareas de 3 personas, las tareas de 6 personas, las interrogaciones, todo por 3,95 o más. O sea, en esencia, un azul. Y para yo no quedarme con las ganas, quiero compartirles la experiencia que tuvimos con Daniela, con la Dani, con la que yo hice los casos de 3 personas, también las tareas de 6 personas y estuvimos en contacto a lo largo del semestre resolviendo las dudas y viendo todas estas tareas. Así que por favor, veamos cómo nos fue con ella. Entonces gente, estamos acá con Dani, con la que yo hice los casos, las tareas del curso. Y primero que todo, darle las gracias por sus minutitos para hablar del curso, saber sus opiniones. Entonces, Dani, ¿cómo estáis? Y obviamente que preséntate para el resto de la audiencia. Ya, perfecto. Estoy súper bien, un poquito nerviosa, pero igual feliz de que me hayáis considerado para este proyecto tuyo. Yo estoy estudiando Ingeniería Civil Industrial con especialidad en tecnologías de la información, que es una ramita de computación ahí para los que no sepan. Ahí Bacán. quedo como a la espera de la primera pregunta. Obvio. Sí, pues, o sea, como partamos con las primeras impresiones del curso, onda, como la big picture de qué te parecieron desde las dinámicas, las ayudantías, los contenidos, onda, partamos por ahí. Ya bueno, si tuviese que escribir GOP en una palabra, diría desordenado. Desordenado, pero muy entretenido. Onda, la materia es espectacular y es como muy aplicable. Es uno de los pocos ramos en los que considero que es algo que tú efectivamente vas a ver en el campo laboral, si es que, claro, te dedicas, ¿no es cierto?, a lo que es la supply chain. Sí, pues. Respecto a las clases, a mí me pasó en lo personal que yo soy muy estructurada, entonces pido como lo mismo de la materia de clases. Y pasa que el profe es como un poco desordenado respecto a cómo pasa la materia. Y eso a mí me juega un poco en contra, porque yo necesito, ¿no es cierto?, como la big picture, así como casi que el objetivo de clase, y de ahí ir desglosando para que todo me haga sentido, ¿no es cierto?, como en la materia, y después ya sea solamente aplicar.
Así que me pasaba que después de las clases me quedaba yo mucho tiempo revisando los PPT y teniendo como que yo hacer esta estructura y casi que hacerme como un punteo de la materia, los subtemas, ¿no es cierto? Y como ideas importantes. Que eso generalmente como que queda implícito, ¿no es cierto?, en las clases de los profesores, como fue, por ejemplo, para mí en finanzas. Respecto a las ayudantías, bueno, estas fueron online y a mí, en general, me gusta que las clases también queden grabadas, o sea, perdón, las ayudantías, pero pasa que yo estaba en ese módulo en clases antes, entonces tenía que correr a un lugar silencioso, tenía que prender el computador, conectarme, sacar la tablet, ¿cachai? Y ya la clase ya como que había empezado. Entonces me perdía como esos minutos del inicio y quedaba igual como media colgada. Así que tampoco como que se me hizo muy, muy amena esa dinámica. También lo que me pasaba con las ayudantías era que en materia las encontraba súper, así como decía, así como por eso el profe explicaba esto, esto, otro, claro, así como que lo lograba visualizar de cómo es que iban a hacer los ejercicios de las pruebas. Pero también los pasaban como muy rápido y como eran online, pasaba que estaba esto así como ya enunciado y después desarrollo de la pregunta. Pero después como que no se devolvían siempre, ¿cachai? Como a releer la pregunta, como lo leían todo de una vez y juraban que tú como que, ya, como te la aprendiste de memoria, como para qué lo voy a repasar. Y lo empezaban a hacer de corrido. Y tú, claro, pues de repente que hay colgado así como, oye, y este paso así como, ¿por qué lo está poniendo aquí en el diagrama? Y tenías que entrar a releer, ¿cachai? Y tú solo desde la tablet, mientras la mina como que te explicaba. Entonces yo estaba así como mirando la tablet, mirando la ayudantía. Y quedaba más perdida aún. Entonces al final igual terminé como haciendo las cosas 2 veces, en clases y en ayudantía. Ya. Sí, o sea, sobre lo primero de los contenidos, yo también, o sea, creo que el curso es precisamente como lo que, para lo que existe la ingeniería, como bajar la teoría a lo aplicado, como la matemática, llevarlo y poder solucionar problemas concretos, onda, cómo optimizar el inventario, que nos pasaba mucho el típico problema, o cómo optimizar el diseño de las bodegas, de los centros de distribución. Que eso yo lo encontraba bien choro, o sea, como tú decís, si a alguno le tincó mucho esa área, como que te apasionó los cuellos de botella y las cuestiones, el curso es fantástico. Y sobre todo como antes les decía, los casos que eran súper pertinentes, muy relacionados, por lo menos yo los encontré con la materia que íbamos pasando. Y, y bueno, qué decir de las tareas, que era básicamente más aplicado, ejercicios más largos y de cada contenido que íbamos viendo. Entonces yo también como que opinaba que dentro de todo ese maraña que iba ocurriendo en las clases, el contenido en sí era súper pertinente, la verdad. Pero claro, tal vez de repente como yo soy más del área eléctrica, a mí por lo general me enseñaban todo como muy a entender por qué salían las fórmulas, de dónde salía tal cuestión, y creo que el profe hizo como que no lo hacía mucho, como que venía y te ponía la fórmula, para bien o para mal, pero yo como soy más eléctrico, como que igual me gusta esa cuestión más matemática, más aplicada, pero dentro de todo, bacán. No sé cómo viste además esos contenidos. Claro, los contenidos de dónde venían las fórmulas, sí, el profe efectivamente le hacía como un preámbulo, como explicando primero así como, no sé, en términos de pronóstico, que es un tema que se vio en el curso que muy, muy importante, la verdad, así como que tenéis que entenderlo bien a la primera. Claro, el profe te decía así como que uno está como en este problema, ¿no es cierto? Que tenéis que decidir cuánto comprar al futuro, pero no sabes cuánto, ¿no es cierto? Entonces, claro, aquí entran, ¿no es cierto? Como los pronósticos, uno el clásico, como la media móvil, después te dice así como que, pero ya, esto no siempre funciona bien, entonces, ¿qué se puede hacer? Y te empieza a dar como el ejemplo de los helados, ¿no es cierto? Pero hoy, acuérdense que los helados uno compra más como en cierto periodo y después no, y es como, ya, sí, como en esa materia, a mí ahí me hizo mucho sentido los preámbulos que hacía. Pero ponte tú ya más adelante para el tema de
ya de bodegaje en sí, como a mí no me servía mucho que me hiciera un preámbulo, yo quería saber como, ya, cuál es la fórmula definitiva y después ahí a mí me sirven como ejercicios y vamos alterando la fórmula, ¿cachai? Como vamos viendo cómo es que esto se va comportando. Cierto. Sí. Y sobre las ayudantías, a mí me pasaba que, como lo he dicho en varios videos, según yo, que a mí me encantaba hacerlo. Me encanta que todo quede grabado. Yo no, de plano no podía ir a las ayudantías, no tenía tope con otra cosa. Em, entonces, yo las vi grabadas desde un inicio. Entonces eso me facilitó a mí en lo personal muchísimo, porque si no me habría perdido la ayudantía y con suerte había tenido el solucionario que de repente son medio vagos o no se entiende de dónde sale tal número. Sí. Oye, y sobre las mismas evaluaciones, ¿qué te parecieron? Porque, por ejemplo, creo que no aplica mucho para nuestros casos, pero habían controles en los controles de como asistencia en clases que, bueno, los que yo sí pude hacer eran como bien puntuales, ¿no? Bien, pusiste atención sí o no y listo. Hasta que yo no lo sentí mucho así. Yo asistí a clases, como te dije, como hasta la I1. Entonces pude dar varios controles. Y me pasaba que, no sé, los controles eran como bien así como respecto a la materia de, no sé, de representación de flujos, por ejemplo. Viste que estaba como el Lean, estaba BPMN, estaba diagramas de la cadena de valor. Las preguntas no eran tanto así como el contenido. Onda, si el profe dijo así como, Lean es para tal caso. Como, BPMN tiene que cumplirse esto y esto otro. Encontré que los controles iban más que nada como a suposiciones, ¿cachai? Así como, ya, Mm. como suponiendo como que tenéis que marcar solamente como la verdadera y te ponía como medias verdades y como medias mentiras. Sí, cierto, es Y eran cierto, es todos cierto. como marca uno 2 marca uno 2 3 y tú estabas así como que ya, yo sé que la uno es 100% correcta, esa sí va, y después estaba ahí como, ya, descarte, así como, oye, me quedan como 4 alternativas aún que podrían ser. Y te ponía a Sí. leer como, no sé, ya, veamos la que hice la opción 2. Y te decía, eh, ya como con lo mismo de los BPMN, así como BPMN siempre va a tener un evento de inicio. Y tú estabas ahí, sí, es correcto, pero también va a tener un evento final, ¿cachai? Sí o sí. El profe dijo todo el rato eso, así como BPMN tiene evento inicio y final. Mm. Y lo repitió toda la clase. Entonces la alternativa te pone, tiene evento inicio. Y tú quedabas así como, ¿y final? Po. Entonces, entonces como que la dudabas y quedabas Sí, como, no sé. Y después sí. te vas como a la siguiente y es lo mismo, ¿cachai? Son como, ya, una como, entre comillas, verdad absoluta, que es exactamente lo que te dijo el profe en clase y el resto eran como, ¿cómo podría ser? Como bueno, sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasaba? Que, como te digo, yo soy muy estructurada, así como que tú me decías algo y ese algo es. Entonces, para mí, la respuesta correcta era evento, inicio y final. Entonces, no marcaba, ¿cachai? La que tenía la opción 2 y ya lo respondo, 0 puntos. Yo quedaba, ¡ay, qué rabia! Sí, sí, es verdad. Oye, no me acordaba, pero sí tenías toda la razón porque eran, para los chicos de La Paz, estas preguntas ya no son de la M1, o sea, de la prueba general del 1-2, 1-2 y 3, pero esas eran todas las putas preguntas y no eran tres, eran como cuatro o cinco opciones de repente, era absurdo. Sí, Entonces, como tú decías, ya la uno sí o sí, pero la 2 como que... mm, sí. Pero lo bacán también, y donde fue que la primera vez que nos conocimos fue en los casos que eran estos, bueno, como dice la palabra al final, como empresas tienen un problema y justo se le daba, iba conectado con lo que estábamos viendo, no sé. El que más sí. recuerdo ahora último era el de Toyota, que te decían cómo funcionaba la línea de producción de Toyota, que en Japón era muy eficiente y toda la cuestión revolucionó la gestión, pero en Estados Unidos al llegar ese modelo tenían problemas, qué sé yo, por la cultura, etcétera. A mí los casos en general me gustaba leerlos, como era entretenido. Sí, no, los casos yo los encontraba también entretenidos y claro, si bien no veía como la materia tan aplicable porque era más interpretación, Mm.
Bueno, lo encontré súper importante, sobre todo para nosotros ingenieros, que como que se nos reta mucho, entre comillas, el ser como muy, ¿cómo decirlo? Como ir muy al punto, ¿cachai? Como que en términos de interpretación estamos como volando bajo, ¿cachai? Es como una habilidad que tenemos, entre comillas, como medio deficiente. Sí, de hecho, cuando hice mi práctica, eso como de repente me decían en el banco, me decía como, em, lo perfecto es el enemigo de lo bueno, como todo el rato esa como concepción como, Diego, no es necesario, o más bien, Diego, hay veces que no vas a encontrar el dato así preciso exactamente y todo, pero o lo dices y lo mencionas y justificas que no es aplicable lo que estás haciendo, o asumimos que esa es la mejor consideración, pero muchas veces a nosotros como en la malla, como que todo tiene solución, todo tiene un valor, pero que la Sí. realidad no es así. Sí, ¿no? Y son pocos los cursos ahora ya de ingeniería, ¿cachai? Que tienen como esa mentalidad, así como, no todo tiene solución, pero existen, ¿cachai? Otros caminos, como el, Mm, el ter- el término de interpretación, ¿cachai? Que lo encontré ahí yo súper bueno en los casos porque pude trabajar yo también esa habilidad, que yo igual considero que la tengo media deficiente. mm. Y en esos términos, no, los casos fueron perfectos. Bacán, porque contrario a eso, estaban las tareas, que sí tenían un valor exacto, pero Ay, y sí. eran eternas. De hecho, las tareas como nos éramos seis, teníamos que dividirlo entre tres, porque eran tres preguntas todas las veces, uno hacía una, entre dos, dos, y entre tres, y así, porque una eran más largas, pero todas eran largas, entonces como que era caótico. Pero por lo menos teníamos harto tiempo. Sí, nos daban como más o menos 2 semanas para Mm, poder tener las tareas. Yo lo consideraba un buen periodo de tiempo. Ya. Claro, lo que me pasaba con las tareas era ya, bueno, esto tiene, ¿cachai? Una solución específica, tengo que llegar a ella, ¿no es cierto? Como con todas las herramientas que me dieron en el curso, así como las fórmulas, ¿no es cierto? Las ayudantías. De repente igual habían cosas que eran como, entre comillas, interpretación para tú poder seguir. Por ejemplo, la identificación del cuello de botella, ¿no es cierto? claro. Que lo tenía que sacar, si bien con cálculo, después tenías tú que ver así como que ya, pero ¿cuál es el criterio, no es cierto? Para yo decir, este es el cuello de botella y justificarlo, ¿no es cierto? Y pasaría después como a lo siguiente. Em, las tareas a mí lo que me pasó era que eran bastante difíciles. Yo encontraba así como que los casos eran como happy, 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 y las tareas eran así como Terrenator, como último modelo. En materia, no, estaban brutales. Sí, sí, sí. También por el tema de que eran, o sea, a mí por lo general todas las que me tocaron tenían su propio enunciado y después tenían su set de preguntas o como de cosas que te pedían que tú sacaras y eran como 10 u 11. Igual era caleta. Y lo que hice yo con mis grupos, ¿no es cierto?, con los que me tocaba trabajar, era que decíamos como, para evitar errores, como hagámoslo primero individualmente, comparemos, y si llegamos a un desacuerdo, analicemos precisamente, ¿cachai? Esa pregunta. Porque como te decía, tenían algunas cosas como interpretación, eh, podíamos llegar como a cosas distintas y eso afectaba, ¿no es cierto?, como después como el resto. Porque había muchas preguntas que estaban subordinadas a la anterior. Sí, pues. Entonces, ¿qué pasa si te equivocáis? Error de arrastre y eso es No. terrible, terrible. La pesadilla, el signo. Te equivocaste de signo aquí. Sí, eso es lo único bueno de la paz, que no hay errores de arrastre. De Todas hecho, las preguntas son puntuales, entonces te equivocaste solamente en eso, no hay problema. sí, pero dentro de todo a mí me gustaban porque, pucha, a mí igual eh, era entretenido como estas preguntas más difíciles y no sé si te acordáis, pero la última tarea a mí me dieron justo para mi pregunta, me dieron más plazo. Ay, Y eso sí, me era olvidé tanto. porque yo estuve dándole vuelta, vuelta, vuelta varias veces y le escribía como a la gente, oye, esto está bien. Y después ahí me dijeron, oh, upsi, tienen una semana más. Y yo, bueno, Oye, mira, y ni ellos se habían dado cuenta. no, no, fue como, como que lo vi, me hice el loco, pero después mandé un correo como, oye, está en verdad bien, como que es muy, muy raro. Y me dijeron, no.
Pero dentro de todo yo valoré las tareas porque eran como de aplicar sí o sí la materia y te servía para estudiar para las interrogaciones. Así que... Sí. Pero y eso último, a ver, de las pruebas. La metodología era bien curiosa, la verdad. ¿Qué te La pareció? metodología yo la encontré terrible, la verdad. No me gusta esa... Ah, no, pero explícalo tú primero, mejor. Ya, dale. No, sí, como... Entonces, las pruebas eran dos partes. Una hora de 30 con preguntas de entre como 20 de alternativas, 10 de desarrollo. En verdad, desarrollo verdadero y falso. Y para eso tenéis una hora. Hacían un break. Yo siempre lo aprovechaba. 5 minutos, ir al baño y volver. Una hora para tres preguntas de desarrollo. Se hacía, cada parte tenía un puntaje y al final tú llegabas, los profes evaluaban y no tenía una nota absoluta, sino que se evaluaba con el mejor y el peor y se hacía una escala relativa. Entonces, a mí, yo soy, por mi personalidad tal vez, me gusta mucho eso porque como corro, me gusta como la competencia y estar como bajo presión. A ¿Ya? mí, a mí me gusta eso, como que igual lo encuentro entretenido dentro de todo, como estar como en la presión de que tengo que sacar lo más, el puntaje, tengo que rascar puntos donde sea, pero sí también como, puta, estudié y no me das el tiempo para mostrar que en verdad sé estas cosas, como raro. Claro. Ya mira, a mí lo que me pasaba con la modalidad híbrida, porque había una parte que se hacía en computador y otra parte, ¿no es cierto?, que era la de desarrollo que tú estás diciendo, que era la escrita de los ejercicios. Mm, La que era en computador la encontraba igual súper incómoda porque, bueno, yo tengo el problema personal que a mí la red del campus me falla. No sé por qué, pero es como medio intermitente. no. Entonces andaba siempre como con miedo, se me va a cerrar Canvas, se me va a cerrar Canvas. Como esta lecera tiene como un solo intento, entonces no voy a poder entrar. Andaba con eso. Y más encima, esto de que a veces en la parte que era online, habían cosas que eran de desarrollo. Pues yo me acuerdo perfecto de la primera prueba, que te pedían como calcule el porcentaje de rotaciones, parece que era, no me acuerdo. Claro, sí, verdad, eso me faltó decir, como si bien eran alternativas, ahí como tú estás diciendo, no todas eran de materia, como la de las preguntas de los controles, sino como era una pregunta de desarrollo, pero la respuesta eran alternativas u opciones al final. Claro, te lo dejaba muchas veces como no la alternativa, sino que como un rango. O sea, tú igual tenías que calcularlo, ¿cachai? Hacer lo propio. Y pasaba que mi computador igual también es gigante, entonces estaba como moviendo el computador, como pidiendo una hojita a los ayudantes, y como, ya puedes dar una hoja para yo poder calcular esto, y estaba con la calculadora, ¿cachai? Con eso, y tener como que, no, mirar la pantalla. Y esto me Mm, pasaba como mucho, mucho el rato así. Eh, lo otro, siento que al final había como un paralelo entre las preguntas de las clases y las preguntas de las pruebas. Tenían también como esta ambigüedad en las alternativas. terrible. También eran como no hay verdades absolutas, hay como medias verdades y como medias mentiras. Y quedaba casi que como a criterio del profe, así como, esto es verdadero, como esto, perdón, esto está bueno y esto está malo, por X motivo. Mm. Y lo otro, que no sé si lo mencionaste, era que en esta parte también como que era en computador se evaluaba el libro La Meta, Sí, que te hacían... se lo había comentado que estaba este libro, La Meta, que era todo como respecto al cuello de botella, optimizar los flujos y todo con una historia entre medio, pero sí, también esas de verdadero y falso, como les decía, eh, mm, eran sí, eran todas las de verdadero y falso, o casi todas eran del libro, contenido como del libro. Sí. Ujú. Yo, en lo personal, me leí el libro, anda, le dediqué tiempo y me lo leí completo. Y para repasar, ¿cachai? No sé, se lo debo admitir, se lo pasé como a ChatGPT y le dije así como, ¿me puedes hacer un punteo con ideas principales solamente, ¿cachai? De cada capítulo. Como para refrescar igual un poco la memoria, porque eran como 15 capítulos, ¿cachai? Para la prueba, igual está ahí así como, Sí. aparte de la materia, aparte de los ejercicios que tenéis igual como que tener fresco, era mucho. Yo encuentro que evaluaba caleta el profe para una prueba. Mm. Pero ya cosa del, ¿cachai? Y la carga del curso. Las preguntas de verdadero y falso me pasaban que habían unas que eran muy así como
¿te acuerdas como de esto? Como de la imagen principal. Y yo, sí, sí me acuerdo, ¿es verdadero o falso? Y yo, obviamente es falso, y como, ya, correcto. Y después como, ¿te acuerdas de la máquina que fallaba? Así como la X no sé cuánto, yo no me acordaba del número exacto, pues entonces estaba así como, ¿era esa la máquina o no era esa la máquina? Ya. Se iba como muy a los extremos, así como Mm, de comprensión versus memoria. sí, sí, es verdad. Pero así como dentro de todo, en raya para la suma, a mí me gustó el curso. ¿Qué opináis tú? Qué te lleváis del curso? ¿Qué te habría gustado? Lo bueno y lo malo, no sé. A mí al final el curso igual me terminó gustando, sobre todo en temas de material. Cacha que yo estaba buscando hacer mi práctica profesional en CCU, justamente porque me gusta mucho esto como de trabajar en bodegas, de cómo es que es la organización, que esa materia me gustó mucho cuando la pasó el profe. Qué buena. A esas clases yo sí fui después, cuando dije, oh, estamos viendo como organización, ¿no es cierto?, de pallets, bueno, que lo presentaba en pallets en bodegas, yo dije, voy. A esas clases yo voy. Mira. Sí, no, muy, muy entretenido. Igual ahí después se suman como otros problemas más que ya tienen que ver como con transporte, Ujú. que también me llama mucho la atención por ser industrial, que Qué se relaciona buena. mucho con temas de optimización. Tan importante la optimización. Muy importante. Y claro, así como raya para la suma, el curso me gustó. Siento que es mejorable, sobre todo en temas de cómo es que se está pasando la materia, pero no, nada tampoco tan terrible. Así como, igual yo encuentro que pude haberme acostumbrado, ¿cachai? A cómo el profe pasaba la materia y seguir yendo a clases. Lo de los controles, eso sí, no, yo no lo perdono. Así como eso de medias verdades, medias mentiras y como todo selección múltiple más encima, ni siquiera es como alternativa ABC. Es como, es uno o dos, es solamente la uno, ninguna es correcta, todas son correctas. Sí. Eso yo no lo encontré como muy, muy pedagógico de su parte, pero tampoco te bajaba la nota, pues al final eso era para un bonus que existía. Además. Así que dije, ya, tampoco como me juega en contra, así que chao. Y entonces, pucha Dani, muchas gracias. Qué bacán que te haya gustado, que te haya servido particularmente con lo que te está gustando harto para el futuro. Y nada, gracias por tu tiempo y ojalá estar hablando pronto. Sí, no, muchas gracias por invitarme. Adiós. Entonces, creo que todo lo que se tuvo que haber dicho se dijo. Yo simplemente enfatizar en la amabilidad, en la respuesta del profesor, que a lo largo de todo el semestre, conmigo en particular, yo lo sentí muy cercano. Respondía a todas mis preguntas y yo como soy bien preguntador por correo, que lo haya hecho siempre se agradece mucho y siempre a muy buen tiempo, en no más de un día. La verdad es que el ramo lo pasé muy bien, me gustó, fue bastante aplicado, sobre todo como decía Dani, y eso ya para alguien que está a punto de egresar resulta bien pertinente, ¿no? Ya estamos bien hedionditos y necesitamos cosas ya que sean más de industria, más reales. Y dentro de las cosas que me mantuvieron bastante ajetreado, y esta es la sorpresa más extraprogramática, digamos, fue mi práctica profesional en el Banco Central. Sí, en el Banco Central de Chile. Espera, me digo, no quería ingeniero eléctrico, pero sí, pero también soy industrial. Y en eso, las finanzas también han sido parte de mi formación. ¿Qué ocurrió? Como ingeniero, algo que no han sacado de mi malla y que me parece muy bien, es que tenemos que hacer una práctica profesional. En esencia, ya con varios ramos, con varios, toda la que es la especialidad básica de tu malla, tienes que postular a alguna empresa para trabajar al menos durante 2 meses, en esencia el verano, 2, 3 meses, en algo que realmente refleje los conocimientos que has adquirido en tu malla. En mi caso, podía ser una área más industrial o una área más eléctrica. Uno de mis mentores, que hay un programa que existe que se llama en ingeniería Mentoring, porque mentor e ing de ingeniería, buena frase, me recomendó un día, Diego, ¿por qué no te pones incómodo? Y yo, ¿qué? ¿Por qué no pruebas postulando a un área, a un rubro que te haya llamado algo la atención, mínimamente?
a lo largo de tu formación. Yo sé que te gusta la educación, yo sé que te gustaría trabajar tal vez en esta práctica en algún tipo de fundación que se dedique a eso, pero podrías probar. Seguramente alguna empresa te vaya a contratar, porque en esencia tienes trabajo bastante más barato que un profesional ya titulado. Por tanto, vas a tener más puertas abiertas que si tú partes desde cero. Entonces yo le encontré mucha la razón, porque yo sé que mi motivación, mi pasión, es sin lugar a dudas la educación, pero también siempre tenía el bichito con la economía. Ya habrán visto, desde el segundo semestre que tuve intro a la economía, que yo ya decía que me gustaba mucho la economía, pero no me gustaría dedicarme. Y eso iba un poco con orgullo o cabeza dura de mi parte, qué sé yo, como quieran llamarlo, porque yo tenía muy claro de ser eléctrico completamente. Y yo no quería desviarme de eso, tal vez por miedo, quién sabe. Pero la economía siempre me gustaba. A mí ese libro que se mencioné, estoy casi seguro que el Mankiw, era un libro que a mí me gustó leer todo. A mí me gustaba leer todos los footnotes, o sea, como los pie de página, los casos aplicados. Fue un libro que yo podía haber estado leyendo todo el semestre. Feliz. Y la economía entonces siempre tenía el bichito, las finanzas. Pero me costaba mucho ver cómo yo lo podía vincular con mi propósito. Mi propósito de aportar a Chile, aportar a quienes más lo necesitan. A que mi trabajo sea utilizado, por así decirlo, por quienes en verdad no han tenido la que yo siento que es una fortuna y un privilegio de estar estudiando donde estoy. Y el Banco Central era la excepción, porque el Banco Central se dedica a controlar la inflación de Chile, que si el precio del tomate, del huevo, está más caro, a quienes más le va a pegar es a quienes menos tienen. Por tanto, yo vi esa posibilidad gracias a un amigo. Un amigo me dio el dato de que el Banco Central buscaba practicantes. A mí nunca se me ocurrió, no sé por qué, nunca se me pasó por la cabeza. Y gracias a ese amigo, a mi buen amigo el Pipe, que no aparecía en ningún video hasta el momento, postulé. Y el resto fue bien rápido, digamos. De un día postulé de haber sido en octubre, noviembre. De repente me llegó un mail de un tal Pablo Tapia. Ese Pablo Tapia me entrevistó. Parece que me fue bien. Después me entrevistó la jefa de grupo de él, Natalia. Natalia me entrevistó. Parece que fue bien. Y me dijo que ese mismo día, o el día siguiente, hasta más tardar las 10, me iban a dar una respuesta. Y cuando fue la entrevista, al día siguiente eran las 10, las 11, las 12, las 1. Yo tenía todas las notificaciones activadas y no recibía nada. Fueron las 8 de la noche y ahí recibí el llamado de Pablo. Y tuve una reacción que no sé si voy a poner, una reacción bastante alegre. Creo que voy a tener que censurar mucho, pero creo que por el movimiento de la cámara podrán imaginarse cómo estaba. Y sí, fue una aventura muy reveladora, que me dio cuenta de que yo puedo aportar desde la ingeniería, que puedo otorgar mucha, lo que yo siento valor a Chile, al país, por medio de mi conocimiento que he tenido el privilegio de adquirir, de fomentar, de desarrollar, de descubrir, porque la práctica partía, digamos, a eso de diciembre, fines de diciembre, enero, y hasta el 12 de marzo, pero eso se extendió hasta el 26 de junio. Entonces podrán imaginar que todo esto me pilló por sorpresa. Por eso no pude tener mucho tiempo para hacer clases y a subir contenido en este canal, porque estuve en esencia todo el tiempo que no estaba estudiando o haciendo clases o trabajando, estaba ocupadísimo. Fue difícil lidiar con los tiempos, pero se pudo lograr y eso me tiene muy contento, porque descubrí que efectivamente no hay que ser tan cara dura, cabeza dura en la vida y abrirse, no sé, no juzgar, digamos, y abrirse a nuevas posibilidades. Y yo sé que una de ellas para mí es la educación y por eso estoy grabando esto y ya llevo no sé cuánto tiempo haciendo clips y cuestiones. Pero también descubrir nuevas cosas y cómo combinar el día de mañana las finanzas, la economía con la educación. Que eso me tiene muy contento y quiero seguir desarrollándome para el día de mañana, como les digo, hacer un aporte que va más allá de lo que yo nunca hubiese imaginado. Entonces sí, fue muy bonito todo este tiempo, todo lo que viví y todo lo que fue el Banco Central, lo cual me deja muy expectante de lo que venga a futuro. Pero también hubieron cositas muy bonitas entre medio, además de hacer clases en puntaje nacional, que es algo que hasta el día de hoy me sigue motivando. Por eso sigo, por eso
tengo que cambiar mis horarios, adaptarme, acomodarme, hacer las clases, más de 2 clases a la semana, 2 clases a la semana, quiero decir, porque me encanta poder ayudar en ese sentido. También debuté en la maratón. Debuté en lo que son los 42 kilómetros en Temuco a fines de marzo. La práctica terminó el 12 de marzo y esto fue el 14 de marzo, si no me equivoco. Después de entrenar con mi entrenador de cross country, el César. Oli, si es que estás viendo esto por alguna razón. Me entrenó al mismo tiempo que yo trabajaba, entonces yo me despertaba a las 5 de la mañana, un poquito menos, como 4, 2 para las 5. Entrenaba en las mañanas antes de ir al trabajo al Banco Central. Volvía al Banco Central y me acostaba y así un loop infinito de entrenar, trabajar, comer, dormir, entrenar, trabajar, dormir, y así. Logré debutar en la maratón y gané mi categoría, lo cual es muy bonito, con un tiempo de 2 horas 39 minutos 56 segundos, lo que me da el cupo para ir a Berlín, a la maratón de Berlín del próximo año, junto a mi amigo el Tommy. Tommy, que también era de cross, y los dos corrimos la maratón de Temuco. Y ahí está mi foto, muy bonita, donde él está en segundo puesto, yo primero en mi categoría, en nuestra categoría. Y fue muy bonito todo. Todo este proceso fue de mucho descubrimiento, de encontrar nuevas pasiones, de encontrarme con la maratón, con el correr, encontrarme con una nueva pasión con la que yo siento que y tengo la convicción de que puedo aportar a la educación, que es la economía, la finanza, y también saber que la educación me, me motiva incluso cuando estoy lejos de ella. No puedo desligarme. Todo eso me hace ver que este es mi último semestre, que no me queda nada, que ya es un proceso de cierre, ya es un proceso de reflexión. Y en lo más inmediato, mi expectativa es inscribirme al taller de salsa y bachata en la universidad. Ese es mi objetivo más grande este semestre. Tomar unos ramos que ya estoy muy emocionado porque estoy con mis amigos, de los cuales he mencionado. Tomar una investigación con el que estoy con Alejandro Macaulay, de gestión de operaciones. Y de ahí terminar. Poquitos ramos. Se viene muy interesante este fin de semestre. En vacaciones, en mi casa. Y feliz, que es lo más bonito. Y tranquilo. Tranquilo de lo que se viene. Ya habiendo reflexionado de qué pienso hacer el día de mañana. Sin más, muchas gracias por su atención. Espero que este video, a quienes vean esto, a quienes les sirvan, a quienes están sabiendo qué se estudia el 11º semestre en la Universidad Católica en Ingeniería, que necesitan saber qué se hace en EVAL, qué se hace en evaluación de proyectos de eléctrica, este nuevo ramo, les haya servido. Les mando un gran abrazo. Espero que se suscriban, dejen su like, compartan. Siempre voy a estar en contacto con este canal, con el Instagram, con mi número de celular, para ayudar a quien sea que lo necesite para esta nueva etapa que es pasar del colegio a la universidad. Sin más, gracias por su atención. Espero que el tractor, en teoría no se está escuchando, pero hay un tractor que está sonando mal. Espero que no. Y si hay que escucharlo, bueno, se lo bancan. Porque ya llevo mucho rato grabando. Estoy un poco cansado. Y eso. Un tremendo abrazo. Gracias por su atención en estos tantos años. Y ya se está acabando todo. Ay, por cierto, la foto de la miniatura es la licenciatura. Sí, pateé mucho los ramos de licenciatura. No es que me haya echado algo, sino que los pateé. Pero al final de cuentas fue la mejor decisión porque gracias a esos conocimientos los tenía muy calentitos y fue los que usé en gran medida para el Banco Central. Las vueltas de la vida. Eso. Adiós.